Muy bien, gloria al Señor. Vamos a ir en esta mañana a... Bueno, sabéis que os hice una serie de predicaciones seguidas que tenían que ver con el Evangelio de Marcos, creo que. Entonces, este domingo voy a empezar con otra serie muy cortita que tiene que ver con una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, ¿vale? Porque nos pasa a veces que leemos una carta del apóstol y dice tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué te ha pasado? Mezcla tantos temas que dices, pero a ver, ¿qué es lo que quiere decir aquí el apóstol, no? Entonces, con esta serie quiero ayudaros a entender un poco mejor la palabra, que podéis aprovechar cuando lo leáis, que podéis aprovecharlo mejor, que os sea de más provecho. Muy bien, vamos entonces, os he puesto aquí una primera foto. El remitente es el que la envía. ¿Quién la envía? El apóstol Pablo. Destinatario, ¿a quién va? A la iglesia de Filipos. ¿Y qué pone ahí arriba? En el sello, el matasellos. Luis, ¿qué pone? Roma. Luego estaba matasellada en Roma. Así que ya sabemos que esta carta que vamos a leer la escribió el apóstol Pablo. Sabemos a quién iba dirigida, a una iglesia como esta, que estaba en un pueblito que se llamaba Filipos, que luego veremos. Y sabemos que Pablo, cuando la escribe, estaba en Roma, en Italia. Ya sé que ya nos recibimos muchas cartas. Bueno, recibimos las cartas del banco, ¿verdad? Alguna multa de tráfico también nos llega por la carta. Hacienda, cuando no pagamos, también nos manda una carta. Pero normalmente ya estamos por el WhatsApp, ya estamos ahí. Pero antiguamente no había nada de eso y no mandaban ese sobre, no te lo imagines así. Las cartas eran de otra manera. Os la he puesto para que lo sabéis. Normalmente eran rollos, se escribían en rollos, luego se sellaban, se ponía un sellito y se mandaban. Pero bueno, lo que sería en nuestro día, esto es lo que sería un poco os estoy colocando en escena, ¿no? Pasamos a lo siguiente. Vale, vamos a ver aquí una cosa. ¿Qué vemos ahí arriba? Rumanía, aquí. Vamos a ver un poco porque hay gente que dice que la Biblia que se la ha inventado alguien, ¿no? O sea, que a alguien se le ha ocurrido escribirlo y que se ha inventado los pueblos y se ha inventado todo. Pero lo cierto es que todo esto existía. No sé si lo sabías, pero todos los países, todas las ciudades que se mencionan en la Biblia están ahí, porque estaban muy cerca de nosotros. Fijaros que Filipos, que es donde Pablo escribe la carta, está muy cerquita de Rumanía, correspondía a Grecia. Entonces, bueno, aquí está Turquía. Se dice que la primera iglesia europea fue Filipos. O sea, la primera vez donde se estableció una iglesia en Europa fue ahí, a través de Filipos. ¿Pablo dónde estaba? Pues Pablo estaba aquí en Roma. Luego veremos qué hacía en Roma. Entonces manda la carta de aquí a allí. Esto era un poco lento de llegar, ¿eh? No penséis que esta carta la metía en un avión y se iba. Había correos y todo eso y se llegaba. Y las cartas llegaban, ¿eh? Pero tardaban, ¿eh? Tardaban un mes, 2, lo que sea, ¿no? Pero bueno, la cuestión entonces, para que os estoy situando en el mapa. ¿Dónde está Filipos? Existe, luego veremos algunas ruinas, todavía está la ciudad, existe una ciudad pequeñita. Y luego, como digo, aquí está Roma. Roma, bueno, ¿qué podemos decir de Roma, no? La ciudad eterna le llaman, ¿no? Ahí está el Papa, bueno, todos, aquí está Italia, por aquí está España. En ese mundo, aquí, en este mundo es donde se mueven las primeras iglesias cristianas, en todo esto de aquí, ¿no? Toda esta zona. Entonces vamos a pasar. Aquí tenemos al apóstol. Claro, Pablo escribe esta carta desde la prisión, porque Pablo estaba preso, ¿de acuerdo? Entonces, el apóstol Pablo, ya sabéis, muy conocido, pero bueno, vamos a saber, os voy a contar un poco de su vida. El apóstol Pablo, hay un momento que lo cogen preso en Jerusalén. Y le acusan los judíos le acusan de ir en contra de la ley de Moisés. Bueno, ahí se monta un follón. Pero ¿qué pasaba? Que en tiempos de Pablo tú podías ser ciudadano romano. Entonces, claro, es como la nacionalidad. Entonces, los romanos estaban dominando Palestina, donde estaba Jesús, donde estaba Pablo, pero dentro de toda la gente que consistía en el Imperio Romano había gente que era ciudadano romano, que tenía derechos. Uno de los derechos que tú tenías por ser ciudadano romano es que no te podían azotar, ni te podían condenar a muerte
sin que tú pudieses apelar al César. Al resto sí, ¿eh? Al resto, si no eras ciudadano romano, no tenías ningún derecho. O sea, existían los ciudadanos romanos y el resto. Pero Pablo, porque había nacido en Tarso, que era una ciudad romana, tenía derecho, tenía el DNI romano. Entonces Pablo dice, bueno, no, a mí no me podéis tocar porque yo soy ciudadano romano. Yo apelo a César. Apela a César, está 2 años, fijaros, desde que apela a César en Jerusalén hasta que lo llevan aquí a Roma, pasan 2 años. 2 años preso allí en Palestina. Luego sabéis el famoso viaje ese donde naufraga, ¿te acuerdas? Creo que le he predicado una vez de eso, que naufraga y todo. Bueno, la cuestión es que se tira 2 años. Y cuando llega a Roma, desde que llega a Roma hasta que el César le recibe, pasan otros 2 años. Vas cogiendo la idea. O sea, han pasado 4 años. 4 años en el que Pablo está preso. Quiero que entiendas esto porque cuando uno lee las cartas tiene que tener esto en la mente para entender cómo estaba Pablo, cómo se sentía Pablo y cómo veía él las cosas. ¿Vale? Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, dice aquí que la historia nos cuenta que Pablo está en la prisión y desde esta prisión escribe lo que se llaman las famosas cartas de la cárcel. No todas son de la cárcel, pero hay algunas que sí, Filipenses, Colosenses. Entonces él está allí, recluido, no puede salir y allí escribe esta carta. Es verdad que cuando llega a Roma, Dios tiene misericordia de él y no le mete en una mazmorra. Pablo no estuvo metido en una mazmorra. Pablo estuvo en lo que se llamaba, lo que llamaríamos hoy arresto domiciliario. Le dejaron en una casa, preso, no podía salir y le custodiaba un romano. Imagínate. los soldados romanos que se convirtieron, porque, claro, había turnos. Primero entraba un soldado, al día siguiente entraba otro soldado. ¿Entiendes? Que le custodiaba, solo era un vigilante, estaba con él todo el tiempo. Pero al día siguiente venía otro romano. Pues este romano que estaba con él escuchaba todo, claro. A ver, porque dice la Biblia que a la casa donde estaba Pablo prisionero venía toda la gente a verle. O sea, esa casa se convirtió en una iglesia, para que te hagas una idea. Todos los cristianos de Roma venían a hablar con él, pero venían a la casa, porque él no podía salir. Entonces, ¿qué pasa? Que viene uno, le habla, le testifica y está el soldado romano allí. Y ese soldado romano escucha todo. Pero luego al día siguiente hay otro soldado, y otro. Un montón de soldados. Dice la Biblia que incluso que hasta tal punto que hay un momento en que ya todo el destacamento ya ha sido evangelizado. O sea, los soldados, el capitán, el mando, el pretorio, todos saben ya de Jesús. Pero no porque les haya ido a predicar, sino porque han venido ellos a... Es como si, bueno, tú estás detenido y el policía que está contigo, bueno, le queda otro remedio que escuchar todo. ¿Qué va a hacer? No se va a ir. Encima te tiene que vigilar. Así que esto es un poco Todo eso os lo cuento porque uno a veces lee las cartas y no coge todo el contexto, ¿no? Y cada cosita tiene su importancia. ¿Pasamos? Bueno, esto es las ruinas de un anfiteatro de Filipos, de la ciudad de Filipos. Si vais un día a Grecia de vacaciones, podéis visitar. Hay un montón de ruinas de todo esto. Como veis, era una ciudad importante. No era muy grande, pero era importante, porque para tener un anfiteatro, aquí sabes lo que se hacía aquí, ¿no? Ahí se hacían los juegos, ahí salían los gladiadores, ahí seguramente sacrificarían a un cristiano, bueno, ahí se hacían algunas barbaridades, ¿no? Entonces, esto era el anfiteatro romano de Filipos. Filipos también tenía una característica muy importante, es que era una ciudad que tenía unas minas muy grandes de oro. Entonces era una ciudad de dinero, ¿vale? No era una ciudad pobre, más bien de dinero porque había estas minas. Y otra cosa interesante de esta ciudad es que yo no lo sabía, estaba investigando el otro día. Claro, tú dices, ¿y quién vivía en Filipos cuando Pablo llegó allí, ¿no? ¿Qué gente había allí? ¿De qué origen eran? Pues resulta que esa es una cosa interesante, ¿no? Habéis oído hablar de las legiones romanas, ¿no? Famosos legionarios, vale. ¿Qué pasaba con las legiones romanas? Que cuando un legionario ya se hacía viejo, que se iba a jubilar, entonces una legión, ¿no? Que componían 3.000 hombres, eso era una legión romana, 3.000, 3.500, lo que se hacía es que se jubilaba esa legión y se formaba otra legión de legionarios jóvenes.
¿Y qué hacía el gobierno de Roma? A los legionarios que se jubilaban les daba un territorio, les daba unas tierras para que cultivasen. Era el premio, ¿no? Cuando tú te jubilabas, en vez de la pensión de jubilación, como nos saben aquí en España, ¿no? Pues la seguridad social de Roma era eso. Te jubilas y te doy un terreno, este campo para ti, estos olivares para ti, y ahí, cuando llega, no sé qué legión era, ahora mismo no me acuerdo, pero ahí se jubiló una legión en Filipos. Y entonces el gobierno repartió un montón de territorio a los legionarios. O sea que esa ciudad eran colonos romanos, eran descendientes de romanos. Otra parte eran de allí, eran griegos, y luego había una comunidad de judíos, muy importante también. De hecho, la persecución de Pablo, a Pablo no le perseguían los romanos ni los griegos, curiosamente. A Pablo le perseguían los judíos, siempre. Pablo llegaba a una ciudad y donde le perseguían, donde le azotaban, eran los propios judíos que había allí, en su sinagoga. Fijaos la influencia que tenían los judíos. Tenían mucha influencia porque sabéis que los judíos siempre han sido de dinero, ¿verdad? Aquí en España dice que los judíos eran los que financiaban a los reyes. Cuando un rey en España iba a hacer una guerra, siempre el que pagaba era los judíos. Siempre han sido banqueros, los Rockefeller, Levi Strauss, las compañías más poderosas del cine de Estados Unidos, judíos. Son gente de mucho poder, de mucho dinero. Pero esto, fíjate desde dónde viene, ¿eh? ¿Quién controla el tráfico de diamantes en el mundo? Los judíos, no sé si lo sabéis. Te vas a Amberes, que es la ciudad en Holanda donde se controla todo el tráfico de diamantes, y casi todos son judíos. O sea que esto les viene de antiguo, ¿eh? Ya aquí en Filipos tenían mucho poder, y aunque no eran muchos, no eran la mayoría, pero tenían mucha influencia en las autoridades. Así que aquí vemos a Pablo también, y luego veremos que tuvo problemas con los judíos. Adelante. Vale, vamos a ver un poquito de historia. ¿Quién fundó esta iglesia? Pues la fundó el apóstol Pablo en su viaje misionero, en su segundo viaje. Entra en Europa y entonces llega a esta ciudad y ahí la funda. Fue la primera iglesia en suelo europeo y, como digo, lo que os he comentado, estaba formada por diferentes etnias, exsoldados romanos, casi la mitad, la otra mitad eran griegos. Y todo el nacimiento de esta iglesia se narran en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, ahí lo tenéis, es un capítulo solo y está contado cómo nació. Nació de una manera muy curiosa, ¿no? Porque cuando Pablo llega a Filipos, con lo primero que se encuentra es con una mujer que se llama Lidia, una mujer judía que están orando. Parece ser que tenían costumbre, una vez a la semana, se iban a la orilla de un río porque no tenían dónde hacerlo y ahí oraban las mujeres. Entonces Pablo se entera de que están orando y va allí. Y allí, cuando llega a donde está el grupo de judíos, claro, también es judío, pues empieza a hablar, bla, 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 y se convierte en Lidia y ahí es tal. Y después lo que sucede es que los judíos pues empiezan a ir contra Pablo y consiguen que lo metan a la cárcel. Y entonces Pablo y Silas son encarcelados, les pegan 40 azotes en la espalda, cuenta la historia que lo meten en un calabozo y sabéis la historia, ¿no? Que mientras oraban, mientras están ahí metidos en la cárcel por la noche, cantaban himnos al Señor. Esto, a ver quién canta himnos al Señor después de que te han metido 40 azotes y te han metido, no en la mazmorra, no el Martutene, ¿eh? No te imagines una cárcel como las nuestras. Eso era un cuchitril, eso era una cueva. Lo meten en lo más profundo de la cueva, allí al fondo, lleno de ratas y de humedad, y dice que empezaron a alabar al Señor. ¡Oh, qué tremendo! Es que esto te lo cuenta y no te lo crees, ¿no? ¿Y qué pasó? Que mientras alababan al Señor empezó a temblar la cárcel, ¿eh? Dio un terremoto, se abrieron todas las puertas y el carcelero se quería matar. Claro, el carcelero dice, se me van a escapar todos, aquí es que me van a matar a mí. Y cuando tenía la espada para matarse, desde dentro del pozo ahí en la cueva, Dios le habla a Pablo y Pablo dice, no te hagas daño, no os ha escapado nadie. Entonces baja corriendo el tipo allí, se postra delante de Pablo y bueno, y ahí vemos que se convierte él, lo lleva a su casa, le cura las heridas y claro, el hombre este, que era un carcelero,
se convierte él, se convierte su familia y bueno, lo vuelve otra vez a la cárcel y al día siguiente pues los líderes de la ciudad, el alguacil y todo eso, dicen, bueno, pues ya que se vaya, le dice al carcelero, dile a Pablo que se puede ir. Y dice Pablo, no, ahora no me voy. No, ¿cómo que me voy? No, yo soy ciudadano romano. Aquí habéis apaleado a un ciudadano romano sin juzgarme ni nada. No. Bueno, entonces dice que le ruegan, por favor, que no les denuncie. Pues, imaginaros, ¿no? Pablo perdonando la vida a los líderes de la ciudad. La cuestión es que Pablo, bueno, se va y ahí es como nace la iglesia. En 3-4 días se funda la iglesia con el carcelero, su familia, y con Lidia y su familia, y yo no sé, gente que se convirtió en un grupo. Ahí se queda ese grupo. Y a ese grupo, con la ayuda del Señor, pues fue adelante. Así que esta es la historia de esta iglesia. Pasamos, entonces, vamos a ver algunas cosas por encima de la carta para que nos situemos. Entonces, escrita en la prisión, está escrita desde una prisión. Es una carta llena de sentimiento. Hay mucho, si tú lo lees con detenimiento, hay mucho sentimiento porque Pablo cogió mucho cariño a esta gente. Cosa curiosa, ¿no? Y esta gente cogió mucho cariño a Pablo. Esto o surge o no surge, ¿no? ¿Verdad? Esto es algo sentimental. O surge cariño o no surge. Tú puedes conocer a alguien, una persona tal, y te surge cariño. No, aquí pasó algo parecido, ¿no? La cuestión es que hubo una gran conexión, a pesar de lo poco que estuvo con ellos. Hombre, alguna visitaría después, ¿no? Pero le cogieron gran cariño a Pablo. Y Pablo también cogió gran cariño a esta gente, ¿no? Por eso digo que es una carta, y las cartas son cartas. O sea, cuando tú puedes escribir una carta, no estás contando, no es una historia que le cuentas, estás contando emociones, estás contando, ¿no? Es como cuando, yo qué sé, ahora no escribimos cartas, pero cuando hablas con tu familiar que está lejos, pues, ¿qué le cuentas? Cuentas tu vida, cuentas cómo te ha ido, le cuentas cómo te va en el trabajo, le cuentas cómo están tus niños, yo qué sé, ¿no? Pablo está contando cosas y le vienen cosas a la cabeza y las va describiendo. Por eso, a veces nos resulta un poco difícil entender las cartas porque cuentan muchas cosas, pero puede pasar de verdura a fruta, ¿verdad? De carne a pescado. Y claro, tú estás leyendo y, claro, aquí dice esto y ahora se pasa aquí. ¿Y esto qué tiene que ver con esto que está hablando aquí? ¿Por qué? Porque es una carta. Están surgiendo pensamientos, están surgiendo emociones y él las va escribiendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, clasificar, ¿verdad? Y luego sacar lo que a nosotros nos va a bendecir. Lo que vemos también es que muestra el profundo amor que sentía Pablo por ellos. Y aunque pasaron los años, y habían pasado ya unos cuantos años, esa relación seguía. Hay relaciones, todos tenemos, ¿verdad? Todos tendréis. Personas a las que no ves hace mucho, pero cuando la ves, ¿verdad? Enseguida te viene el pensamiento, te vienen los sentimientos porque tienes relación porque has vivido con esa persona, has convivido con ella. Esto antes pasaba mucho, ¿no? Cuando había el servicio militar en España, dice la Miri, yo cuando me volví a ver con mis antiguos compañeros de milicia, habían creado muchos lazos, ¿no? Pues 1 año y medio conviviendo con ellos, se crea no sé cómo explicarlo. Es como con los compañeros de colegio, ¿no? Que los ves con los años, han estado con ellos desde la infancia, ¿no? Pues son lazos que se crean, son lazos emocionales. Y aquí, con esta gente, pasó esto. No pasó con todos, ¿eh? No con todas las iglesias pasó esto. No te imaginas que Pablo tenía esta relación con otros. Con los de Corinto tuvo muchos problemas. Los de la iglesia de Corinto hasta le querían... Bueno, de hecho le echaron, ¿no? Le faltaron al respeto tremendamente, ¿no? Pero estos hermanitos de Filipos, no. Tenían una especial relación con él. Adelante. Bueno, voy a coger solamente el capítulo 1 hoy. Os he dado una introducción y os voy a mencionar el capítulo 1, 4 cositas para que nos valgan a nosotros. Porque nosotros tenemos que sacar de la carta lo que podemos traer para nuestra vida y que nos pueda valer. Porque estas cartas se escribieron para filipenses, pero al final
están aquí en la Biblia. O sea, que Dios quiere que tú también la cojas y que yo también la aprenda y pueda sacar algo de ahí, ¿vale? Entonces lo que tenemos que sacar ahora es como picar en la piedra, en la mina, y a ver qué podemos sacar que me pueda bendecir a mí. Ya sé que a ellos ya les bendijo porque fue su tiempo, pero las cartas al final son universales. Esto es para todos los cristianos. Entonces voy a leeros, he hecho un trasteo ahí con las palabras para que os sea más sencillo, porque la traducción de Reina Valera es un poco complicada, pero os lo he hecho un poquito así, como hubiese quedado a nuestro tiempo, ¿no? Eso es lo que escribe Pablo en el capítulo 1, versos 5 y 6. Dice, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros y siempre que oro por vosotros lo hago con alegría, por la buena relación que hemos mantenido desde que os convertisteis hasta ahora mismo. Y estoy completamente convencido que el que comenzó en vosotros la obra de transformación en vuestras vidas seguirá haciéndola hasta el día en que Jesús regrese. Qué bonito, ¿no? Lo he traducido un poquito, ¿eh? Le he hecho un arrebaño de palabras para que os quede más chulo, ¿no? De esto, ¿qué es lo que a mí me vale también? ¿Qué es lo que yo puedo coger de aquí que me bendiga? Bueno, dice que se acuerda con cariño, pero fíjate lo que dice aquí. Estoy completamente convencido del que comenzó en vosotros la obra de transformación en tu vida, la seguirá haciendo hasta que Jesús regrese. Esto es para ti y también para mí. Sabemos entonces que Dios ha comenzado una obra en nosotros. Desde que nos convertimos ha comenzado una obra. ¿Una obra de qué? De transformación. Él quiere transformarnos a la imagen ¿de quién? De Jesús. Más allá de las bendiciones que te pueda dar, materiales, más allá de lo que te pueda ayudar en tu vida diaria, en tus cosas, que también, hay una cosa que no tienes que olvidar. Dios está interesado en la obra de transformación de tu propia vida. Esto es para todos los cristianos. Dios, sin que tú te des cuenta, te está transformando poco a poco. Transformar es cambiar, ¿no? Transformar es que paso de una situación a otra, una transformación. ¿Cómo se produce esto? Pues es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Cada día que tú caminas con Jesús, sin darte cuenta, Dios está transformando. ¿Transformando qué? Pues tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de ver el mundo, tu manera de ver a los demás, tu manera de verte a ti mismo. Muchas cosas que tienen que ser transformadas, porque no están al modelo de Dios. Entonces, estoy completamente convencido que el que comenzó esta obra transformadora la seguirá haciendo. ¿Hasta qué? Hasta el día en que Jesús regrese, porque Pablo pensaba que iba a regresar en su tiempo, pero no regresó. Y aquí estamos, 2000 años después, todavía no ha regresado. Pero lo que sí es cierto es una cosa, no sé si regresará, pero que tú vas a ir seguro. ¿Entiendes eso? Yo no sé si tú vas a ver la segunda venida de Jesús, ni yo tampoco, pero lo que sí estoy seguro es que yo me voy con Cristo. ¿Amén? ¿Me entiendes lo que te digo, no? Entonces, puedes cambiar esto haciéndolo hasta el día que te vayas. El cambio, la transformación en nuestras vidas es continua. ¿Hasta cuándo? Hasta que te vayas con el Señor. Siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que transformar, siempre hay algo en lo que tenemos que madurar. ¿No es cierto? El cristiano estamos siempre en un continuo... Es como el ser humano, estamos en una continua evaluación. Tú no eres igual como eras hace un año. Tú no eres igual que cuando eras joven. Tú no eres igual, nunca vas a ser igual, porque te estás cambiando. Sin darte cuenta, cambias físicamente, pero también cambias en lo emocional, también cambias en lo mental, ¿o no? Lo que hace años pensabas blanco, ahora lo ves negro. A lo que hace años le dabas mucha importancia, ahora no se la das. ¿Por qué? Porque has cambiado. Has cambiado, simplemente has cambiado. No pasa nada. Lo importante es que cambiemos, que vayamos cambiando no a peor. Eso es lo importante, que no vayamos a peor, sino que vayamos a mejor. Porque si estás cambiando, en vez de gloria en gloria, de nube en nube, pues peor. Entonces, pero bueno, gracias al Señor que es verdad que Dios, sin darnos cuenta, esto no somos conscientes todo el tiempo, ¿no? De que Dios nos... Pero sí, cada vez que Dios te habla una cosita, en tu trabajo, en tu casa, esas decisiones pequeñas que vas tomando en la vida, ¿sabes? Esos pasitos que vas dando cuando Dios te habla, eso son transformación. Dios te habla de una cosita y tú tomas un paso. Pues ya has cambiado. Antes pensabas así, ahora pienso así.
¿no? Antes te costaba perdonar, ahora perdonas más fácil. Eso es la transformación. Antes te hundías con cualquier problemita, ahora ya no te hundes tan fácil. Eso es transformación. ¿Me entiendes? Son pasos pequeños, pero que sepas que Dios los está dando continuamente en tu vida. Siguiente. Os voy a dar otro versiculito. Estoy dando versículos clave, porque no vamos a leerlo todo. Como sabéis, dice Pablo, sigo preso, pero quiero que sepáis que este hecho no ha perjudicado el avance del Evangelio. Todo lo contrario. Además, muchos hermanos han cobrado ánimo y no solo se callan, y no solo no se callan, sino que hablan de Cristo con más valor aún. Dice Pablo, no penséis que porque estoy preso ya está el Evangelio parado. No penséis que porque estoy preso todo se ha hundido. ¿Qué va? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es más, la gente que viene a verme, los cristianos que vienen a verme aquí a la cárcel donde estoy, en mi casa, cogen tanto ánimo que cuando salen, en vez de deprimirse, todavía se atreven a predicar más de Cristo. Esto, dices tú, hombre, lo suyo sería que Pablo, ya que está en la cárcel, se deprimiese, ¿no? Y ya está, y se acaba todo. Y los que van a verle salen así, ¿no? Joder, pobre Pablo, aquí prisionero, ¿no? Dice, no, para nada. Dice, por eso dice que lo que para nosotros son problemas, Dios puede convertirlos en oportunidades. Esto es un misterio, porque para mí es un misterio cómo Dios puede hacer, pero la verdad es que lo hace, ¿no? Todos nosotros vamos a atravesar siempre problemas en la vida, siempre, de todo tipo. Pero este es un principio que te puedes aplicar en tu vida, ¿no? Mira, el problema que tienes, que es para ti, la situación que para ti es un problema, puede convertirse en una oportunidad. Este era un problema para Pablo. El problema es que estaba preso. Y si estás preso no te puedes mover, no puedes predicar, no puedes hacer nada. Sin embargo, con esa gracia de Dios, se le dio la vuelta. Y en vez de convertirse en un problema, lo que fue es que animó a la gente, a los hermanos todavía, a coger más fe. ¿Qué cosa? Nosotros siempre tenemos, esto también, como digo, es un principio que tenemos que tener en cuenta. Nunca lo des todo por perdido en tu vida, porque Dios tiene la última palabra. Yo creo que todos hemos vivido situaciones, ¿verdad?, que decimos, pues, ¿aquí qué hago yo con este problema, no? ¿Aquí qué hago yo con esto, no, Señor? Pero ¿cómo has permitido, no? Siempre decimos, ¿no? ¿Cómo has permitido, Señor? ¿Cómo has permitido que me venga esta enfermedad? ¿Cómo has permitido que me quede en el paro? ¿Pero cómo has permitido, no? Este vecino que queda al lado, ¿no? Que me amarga la vida. ¿Pero cómo has permitido esto? Es lo primero que nos sale, ¿verdad? Bueno, como decía Marta y María, pero Jesús, pero si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te acuerdas? También le reprocharon, a la cara. Jesús, pero ¿cómo has permitido que tu buen amigo se muera? Es lo que le están diciendo. Y Jesús, ¿qué dice? Tranquila. Todavía no has visto solo has visto una parte de la película. Espera a ver la segunda parte. ¿No? ¿Crees que Dios se le hará? Sí, yo sé que... Pues, tranquila, vas a ver la gloria de Dios. ¿Dónde le habéis puesto a Lázaro? No, ahí no. Quita la piedra. Pero Jesús, quita la piedra. Lázaro, sal. ¿Entiendes lo que digo? Y en toda la Biblia vas a encontrar esto. Situaciones que parecen que no. ¿Dónde está la clave aquí? En confiar en el Señor. Esta es la clave. Ahí tenemos que poner la fe y decir, bueno, Señor, tú sabes. Esta situación no es que yo la haya buscado, no es que yo me ha sobrevenido, pero espero que tú puedas hacer algo con esto, ¿no? Y aquí vemos que el apóstol siempre tuvo este pensamiento, ¿no? Que parece que al meterme en la cárcel parece que me quieren anular, pero no. De hecho, hay un momento que Pablo dice, sí, yo estaré preso, pero el Evangelio no. O sea, Jesús nunca va a estar preso. El Espíritu Santo nunca va a estar preso de nadie. ¿Me entiendes lo que digo? Tú te puedes estar en unas tremendas limitaciones, pero Dios nunca va a estar en limitaciones. Pablo estaba limitado por las cuatro paredes, pero el Espíritu de Dios no estaba limitado. El Espíritu Santo seguía obrando. Pero ¿quién va a encarcelar a Dios? Es que eso es imposible, ¿no? Imposible. Adelante. Versículo 19. Queridos hermanos, que estéis orando por mí. Tengo mucha confianza en que gracias a vuestras oraciones y a la obra del Espíritu Santo finalmente seré liberado. Ellos estaban orando porque Pablo fuese libre, ¿no? Y oraban. Y dice Pablo, ya sé que estáis orando por mí. Y estoy tranquilo porque sé que por vuestras oraciones y por la obra del Espíritu, al final voy a ser libre.
Esto es un principio, el poder de la oración. Nunca subestimes el poder de la oración. Se nos exhorta la Biblia a orar, a pedir. ¿Por qué pedimos los cristianos? ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos cosas que nosotros no podemos hacer, porque si yo pudiera hacerlo, la pediría. No es así. ¿Tú a quién le pides un favor? A alguien que te lo pueda hacer. Si no, no se lo pedirías, ¿no? Oye, ayúdame con esto, pero ¿por qué le dices ayúdame con esto? Porque tú no puedes. Oye, préstame 1.000 euros. ¿Por qué se los pides? Porque tú no los tienes. Cuando tú oras, estás pidiendo a Dios que haga algo que tú no puedes hacer, que está fuera de tu alcance. Claro, ¿por qué piden ellos a Dios que libera a Pablo? Porque ellos no pueden ir a Roma con un ejército y liberar a Pablo. Si no lo hubiesen hecho seguramente, pero no. Entonces ellos oran. Pero fíjate aquí lo que dice. Y por la obra del Espíritu Santo. Nosotros pedimos y es el Espíritu Santo el que hace la obra. Yo, cuando estoy enfermo, oro y el que me va a sanar es el Espíritu Santo. Yo tengo un problema y el que me va a abrir la puerta, si es que necesito, es el Espíritu Santo. Yo, si estoy en una situación en la que sea que no puedo yo solucionarla, el que me va a ayudar es el Espíritu Santo. Así que la oración trabaja con el Espíritu Santo, ¿vale? Nosotros tenemos que orar confiando en que el Espíritu de Dios hará su obra, ¿de acuerdo? Es un principio espiritual muy importante, así que nunca tenemos que dejar de orar, confiando en que tú haces tu parte, que es pedir, Dios hace la suya, que es hacer. Amén. Y por último, también me gusta, voy a terminar con este versículo, el 27 creo que es. Dice, me gustaría seguir oyendo de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, en un mismo propósito, peleando por manteneros todos juntos en la fe en el Evangelio y para nada atemorizados por aquellos que se os oponen. Esta es una oración de Pablo que me encanta, ¿no? Que yo creo que es el propósito de la Iglesia. ¿Cómo debería ser una iglesia? ¿Cómo deberíamos cada iglesia estar enfocados? Fíjate, dice, sigo oyendo, y ahí pasan muchos años, que estáis firmes en un mismo espíritu. Un mismo espíritu es una misma mente, con un mismo propósito. Estáis firmes, enfocados en un propósito. Peleando, fíjate, por manteneros todos juntos. Eso es la unidad, ¿no? Que tantas veces se habla, ¿no? Así que tenemos que estar firmes en un mismo espíritu, en un mismo propósito, peleando, luchando por la unidad de la Iglesia para seguir estando juntos y para nada atemorizados, sin temor, sin miedo a aquello que el Señor nos pide, ¿vale? Así que como Iglesia tenemos el desafío de preservar la unidad en el espíritu, la fe, tenemos que seguir manteniendo la fe que nos es común. ¿En quién? ¿La fe en quién? En la persona de Jesucristo, y conservar la palabra que nos ha sido dada, dándola a conocer a toda persona que podamos, y que el Espíritu de Dios nos abra la puerta. ¿Amén? Así que, fijaros, esos tres, no sé cómo llamarlos, enfoques de este primer capítulo. Espero, con la ayuda del Señor, que podamos ir avanzando. Hay mucha cosa aquí, pero lo que os resumo, ¿no? Lo que me interesa es que podáis, cuando vosotros en vuestras casas lleguéis y abordéis, cogéis estas cartas, podéis tener un poco de, ¿verdad? Un poco de visión que os ayude para entenderlo, que os ayude a sacar, porque de la Biblia a veces hay que sacar, No viene todo, ¿vale? Hay que picar un poco la piedra para sacar esos tesoros preciosos que hay allí. Y aquí, como veis, en la carta hay muchas cosas que se refieren a esta iglesia, que tenían que ver con ellos solamente, pero luego, entre todo eso que Pablo dice, hay otras cosas que nos valen a nosotros también. ¿No es cierto? Porque al final somos todos creyentes, al final todos estamos en una iglesia, al final todos tenemos los mismos problemas, y estos principios, estas, no sé cómo llamarlo, promesas que se traslucen aquí, estos pensamientos, esto todo es lo que nos va a servir a nosotros en nuestra vida cristiana. ¿De acuerdo? Así que el Señor nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento también, y que podamos aprovechar todo lo que se pueda esta maravillosa palabra del Señor. El domingo que viene, con la ayuda del Señor, seguiremos con el capítulo 2. Como son 4, pues son 4 domingos, así que vais a estar servidos con Filipenses. Como hicimos con Marcos, ¿verdad?
que creo que algo se os quedó, de tanto hablaros de Marcos. A mí me da un poco de pena estas cartas que son tan buenas, tan maravillosas, que se nos pasan por encima, por eso, porque nos falta un poco de la comprensión, ¿no? Las desechamos rápidamente porque hay mucha cosa que no entendemos, la traducción, esto, lo otro, pero encierran tremendas bendiciones. Amén. Vamos a orar, nos ponemos de pies y vamos a orar al Señor que ahora nos ayude a fijar también en nuestra mente estos pensamientos y en nuestro corazón también, cómo no, estas promesas, estas palabras maravillosas que hemos escuchado. Amado Jesús, te doy gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos das de alabanza, de adoración, de testimonio, de escuchar a Yisume, de lo que tú has hecho en su vida. Gracias. Gracias también por nuestro grupo de alabanza que nos anima, que nos lleva en adoración a ti. Gracias. Gracias también por esta iglesia que podemos tener, Señor, de la que podemos disfrutar. Somos muy conscientes de tantos lugares en el mundo, Dios, donde los cristianos no pueden reunirse, donde los cristianos ni tan siquiera pueden tener acceso a la Biblia. Y nosotros somos tan afortunados, Señor, de tener esta palabra. Y no solo de tenerla, sino de estudiarla, de profundizar, de alimentarnos de ella, de crecer en ella, Dios. Tú ves todo lo que hemos compartido en esta mañana. Seguramente hay muchas más cosas, pero ayúdanos a fijar en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que hemos escuchado. Que podamos mantenernos unidos a ti, unidos unos a otros, que podamos seguir orando, confiando que tu Espíritu Santo hará la obra, que en medio de la adversidad, Dios, podamos mirarte a ti y decir, Señor, tú tienes algún propósito aquí, tú eres capaz de darle la vuelta a todo y traer bendición donde parece que hay maldición. Señor, queremos llenarnos de estos pensamientos y danos también la humildad para recibir tu palabra. Caminamos por fe, Jesús, caminamos por fe, no por vista. No son conceptos de este mundo, son conceptos tuyos del cielo. No son principios de este mundo, son principios espirituales que van mucho más allá, que son mucho más altos. Pero queremos asimilarlos en nuestras vidas para caminar contigo. Y te damos también muchas gracias porque la obra que comenzaste en nosotros la acabarás. Aunque haya dificultades, aunque haya tropiezos, aunque haya momentos difíciles, aunque haya momentos oscuros, tú la acabarás, porque está en tu propósito. Tú lo dices en tu palabra. Esto es palabra que tú dices para todos los hijos tuyos. Pero danos un corazón también humilde para dejarnos moldear por ti. Gracias, Jesús. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya. Gracias, gracias.